Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Alejandra y la clase del día de hoy es la de cuidados paliativos. La mayoría de los diagnósticos que nos encontramos en los portafolios son sobre dolor. Y ahora sí, en esta clase toca hablar del dolor. Con los cambios demográficos y el aumento de las patologías que vemos hoy en día como cáncer, enfermedades autolimitantes, tanto crónicas y degenerativas, también aumentaron las tasas de morbimortalidad, por lo que cada vez más cantidad de personas se ven afectadas por enfermedades limitantes para la vida potencialmente letales. Ahora, ¿cuál es el concepto de cuidados paliativos? Entonces, vamos a definir a los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida del paciente que se enfrenta a problemas generados por enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación precisa y el tratamiento del dolor, así como de otros problemas psicosociales y espirituales. El objetivo de esta atención integral y coordinada va a ser favorecer que el paciente viva con dignidad la última etapa de la vida, obviamente tratando de conseguir que se produzca sin un sufrimiento insoportable, conservando que el paciente tenga capacidad para seguir transmitiendo los afectos en el último momento, que siga estando en relación con su familia, que pueda seguir teniendo la posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su vida, respetando las convicciones y los valores que lo fueron guiando durante toda su vida previo a la existencia de esta enfermedad. También busca favorecer que la familia tenga el apoyo psicoemocional y una atención adecuada. Es decir, este enfoque de cuidados paliativos abarca tanto al paciente como a la familia. Además, por lo general, en toda nuestra formación, estamos como abocados, o hay como un chip instalado en todos nosotros, en curar. Entonces, ¿cuánto cuesta aprender a cuidar cuando ya no es posible curar? Más en esta sociedad que valora y busca cada día prolongar la vida. Tenemos que tener cuidado y no confundir cuidados paliativos como sinónimo de tratamiento del dolor. Si bien obviamente el dolor se va a tratar, no es, no es un sinónimo, no es lo mismo. Cuidados paliativos es dignidad y es respeto, que considera tanto a la persona que sufre como al entorno. Los principios que guían a los cuidados paliativos son afirmar la vida y reconocer la muerte como un proceso natural, no adelantar ni posponer la muerte, es decir, no realizar procedimientos cruentos para que el paciente siga viviendo, proporcionar alivio del dolor y otros síntomas, integrar los aspectos psicosociales y espirituales en el cuidado del paciente y ofrecer un sistema de ayuda para que los pacientes puedan vivir lo más activamente posible hasta el momento de su muerte y ofrecer apoyo a la familia para poder afrontar la enfermedad del paciente en su propio medio. La filosofía que guía a los cuidados paliativos es el control de síntomas, que implica saber reconocer, evaluar y tratar adecuadamente los síntomas que aparecen y que afectan directamente al bienestar de los pacientes. Y tenemos que tener en cuenta que algunos síntomas se van a poder controlar, como es el dolor, y en otros va a ser necesario promover la adaptación del paciente a los mismos. También forma parte de la filosofía de los cuidados paliativos el apoyo emocional y la comunicación con el enfermo, la familia y el equipo terapéutico. Es necesario que se establezca una relación profesional adecuada, sincera y honesta. Y debe existir un equipo interdisciplinario. Es muy difícil plantear cuidados paliativos sin un trabajo en equipo que tenga el espacio, tiempos específicos para eso y que de verdad incluya un equipo interdisciplinario eh, que pueda dar apoyo al paciente, a la familia y principalmente que sean profesionales que estén formados en cuidados paliativos. La filosofía
Anteriormente se concebía únicamente la idea de cuidados terminales. No existía la concepción que tenemos hoy en día de cuidados paliativos. Y estos cuidados terminales ocurrían luego del cese de los tratamientos curativos, hasta el momento de la muerte. O sea, el paciente tenía un diagnóstico, tenía un tratamiento de la enfermedad, llegaba a un punto en que el tratamiento curativo cesaba, ya no se continuaba y recién ahí iniciaban los cuidados terminales hasta el momento del fallecimiento. Así que los cuidados paliativos, como los concebimos hoy en día, se centran en la calidad de vida del paciente desde el momento del diagnóstico. Por eso, los cuidados paliativos deberían comenzar en las fases tempranas del diagnóstico de la enfermedad que amenaza la vida, junto con el tratamiento activo de la enfermedad. Y asimismo continúa incluso en las fases finales de la enfermedad, donde ya es mayor el cuidado paliativo, predomina el cuidado paliativo que el tratamiento activo de la enfermedad. Y acá lo importante de esta concepción nueva de los cuidados paliativos es que incluye al paciente y a la familia, desde el diagnóstico hacia la muerte del paciente, pero que no termina con la muerte del paciente como veíamos previamente con los cuidados terminales, sino que continúa, posterior de la muerte, con la atención del duelo, ya que puede requerir una atención más prolongada con la familia. Tiene que quedar claro que el cuidado paliativo no reemplaza el tratamiento curativo, lo apoya, se aplican simultáneamente. ¿En qué tipo de pacientes nos vamos a encontrar con cuidados paliativos? En diversos, pero principalmente en pacientes con enfermedades potencialmente mortales como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, neurológicas, en enfermedades infecciosas muy avanzadas como es el HIV, el EPOC. Tenemos que tener en cuenta que el concepto de cuidados paliativos es un concepto holístico. Hay tanto síntomas físicos como psicológicos e espirituales. Por ende, quienes forman parte del equipo de cuidados paliativos es el equipo multidisciplinario. Va a haber asistente social, nutricionista, kinesiólogos, obviamente médicos y enfermeros, psicólogos, el paciente y la familia en el centro, ¿sí? En el año 2002 ya la Organización Mundial de la Salud reconoció a los cuidados paliativos como un derecho humano. Así que deberíamos cada día más poder ver de cerca pacientes que tengan cuidados paliativos, ya que es un derecho. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina hay una ley, que es la ley 27.678, que fue sancionada el 5 de julio de 2022, que busca asegurar que los pacientes puedan acceder a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades, tanto en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y también incluye el acompañamiento de sus familias. Tenemos que tener en cuenta que estadísticamente a nivel mundial hay 40 millones de personas que requieren cuidados paliativos. Una Argentina a nivel mundial que requiere cuidados paliativos. Y solamente el 14% lo recibe. Eso a nivel mundial. Si lo llevamos a la Argentina, solamente 1 de cada 20 pacientes que lo requiere, lo recibe. Ahora sí, tanto que gusta hablar de dolor en los portafolios, llegamos a la definición de dolor. Vamos a definir el dolor como una experiencia emocional y sensorial no placentera asociada con un daño real o potencial. Y es siempre subjetivo. Siempre depende de lo que manifiesta la persona. Ahora, si bien es subjetivo, nosotros podemos hacerlo objetivo. ¿Cómo lo vamos a hacer objetivo? Ahora vamos a ver. ¿Cómo vamos a valorar este dolor? ¿Cómo nos damos cuenta si un paciente tiene dolor? Primero que no todo el mundo lo manifiesta. Además, muchas personas viven con dolor crónico. Entonces, es súper subjetivo y súper influenciado por la cultura. Sin embargo, nosotros mediante los gestos, los comportamientos del paciente, con el control de signos vitales, con la frecuencia cardíaca, con el sudor,
con la tensión arterial, vamos a poder valorar también el dolor. Además, es importante que tengamos en cuenta el dolor, por ejemplo, en un posoperatorio, porque si el paciente tiene dolor, aumentan las catecolaminas, aumenta el sangrado, aumenta, promueve un estado proinflamatorio. También tenemos que tener en cuenta que hay personas que no pueden manifestar el dolor. Un paciente en un posoperatorio inmediato, ¿lo va a poder comunicar? ¿Qué pasa si está bajo los efectos de la pseudoanalgesia? O los lactantes. Cualquier persona con dificultad en el lenguaje. ¿Cómo vamos a ver el dolor? ¿Cómo vamos a poder inferir que hay dolor? Con taquipnea, con taquicardia, con sudoración. Por eso que tenemos que tratar de entender al dolor y lo tenemos que ver y lo tenemos que evaluar en la práctica como un signo vital más. Ustedes controlan la TA, la frecuencia cardíaca, la saturación y valoran el dolor. ¿Sí? Le hacen preguntas al paciente sobre el dolor. ¿Cómo podemos valorar el dolor? Como habíamos dicho ahí, lo tenemos que considerar un signo vital más. Está esta reglita mnemotécnica que también la van a encontrar como Alicia. Y acuérdense que Alicia no es una escala, muchas veces ponen valor según Alicia. ¿Quién es Alicia? Bueno, es para que nos recordemos qué cositas tenemos que preguntar. Por ejemplo, el inicio. ¿Cuándo comenzó el dolor? Y las características de eso. Le podemos preguntar al paciente. ¿El inicio fue súbito? ¿Fue de golpe? ¿Fue gradual? ¿Empezó a doler de a poco y cada vez incrementó? ¿Cuánto dura el episodio doloroso? La provocación o la paliación del dolor sería qué lo alivia y qué lo aumenta. ¿En qué momentos el paciente siente que el dolor aumenta? ¿Qué actividad o qué medicamento hace que el dolor disminuya? Calidad del dolor refiere a cómo es el dolor. Podemos describir al dolor como un dolor punzante, un dolor que provoca quemazón, que provoca, no sé, electricidad. Tenemos diferentes palabritas para poder describir al dolor. Localización e irradiación. ¿Dónde duele más? ¿Hay un lugar específico? ¿El dolor se desplaza? La intensidad. Podemos clasificarlo en una escala del 0 al 10 o con la escala analógica. Uno le pregunta al paciente. Si 0 es la ausencia del dolor y el 10 es el peor dolor que jamás usted sintió en su vida, ¿en qué número del 1 al 10 clasificaría el dolor? Y ahí el paciente le dirá 3, dolor leve, 5, moderado, 9, bueno, dolor fuerte. Y evolución temporal, poder hacer las preguntas necesarias para saber si el dolor es continuo o es episódico. Arranca y desaparece, cambia el dolor a lo largo del día, esas características. Entonces, como decía recién, vamos a poder clasificar al dolor. ¿Cómo? Según intensidad, del 0 al 10. Le ponemos un valor numérico. De acuerdo a la duración, lo podemos clasificar en agudo, cuando es algo del momento, de un inicio brusco. Suele ser temporal y localizado. Para que sea agudo, debe durar menos de 6 meses y tener una causa identificada. Ahora, puede ser de duración crónico, que es un dolor que es mayor a 6 meses, es un dolor prolongado, y casi siempre se asocia a una causa identificable. Localización, por ejemplo, lumbalgia, cefalea, precordalgia, mialgia. Podemos referirnos al dolor y la zona del dolor, no sé, otalgia, dolor de oído. Y en relación al origen, lo podemos clasificar si es somático, si es visceral o si es neuropático. Somático, si se va a originar en los receptores nerviosos de la piel. Visceral, si se origina en órganos corporales, es un dolor que es más difícil de localizar. Y neuropático, por ejemplo, el dolor fantasma.
Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento del dolor? Existe la escalera de tratamiento del dolor, según la Organización Mundial de la Salud, que en base a la clasificación de la intensidad del dolor, es decir, si es leve, moderado o grave, vamos a administrar distintos tipos de fármacos. Si el dolor es leve, vamos a estar en el primer escalón. Se van a administrar analgésicos menores o AINES y coadyuvantes. Ahora, si clasificamos al dolor como un dolor moderado, ya estamos en el segundo escalón y vamos a requerir otros fármacos, como por ejemplo opioides débiles, como el tramadol, la codeína, diclofenac, más AINES y coadyuvantes. Los coadyuvantes pueden ser cualquier otro tipo de fármaco que van a ayudar al tratamiento, pero que no necesariamente no son específicamente para el dolor. Por ejemplo, anticonvulsivos, miorelajantes, agonistas GABA. Son otros fármacos que complementan el tratamiento. Ahora, si ya estamos hablando de un dolor intenso, vamos a requerir opioides fuertes, como la morfina, el fentanilo, más AINES, más coadyuvantes, ¿sí? Es necesario que tengamos en cuenta cuáles son los efectos secundarios de los opioides para poder tener en cuenta los cuidados de enfermería, ¿sí? Los efectos secundarios iniciales suelen ser leves y autolimitados. Por ejemplo, prurito, taquicardia leve. Eso se deben a la liberación de histamina. Efecto secundario leve y autolimitado, como prurito, taquicardia leve o náuseas y vómitos, que esos van a estar provocados por la activación de quimiorreceptores a nivel vulvar y vestibular en el encéfalo, pueden causar náuseas y vómitos. Ahora, también hay efectos secundarios crónicos en la administración de opioides, como por ejemplo estreñimiento. Ahora, un efecto secundario de los opioides también es la depresión respiratoria. Es rara, no debería ocurrir si la dosis se aumentan y se administran apropiadamente. El riesgo es superior si el opioide está administrado conjuntamente con benzodiazepinas, pero tenemos que tener en cuenta que la depresión respiratoria es un posible efecto secundario. Por ende, con los opioides, como por ejemplo la morfina, debemos valorar el patrón respiratorio del paciente pensando en este posible efecto secundario de depresión respiratoria. En el caso que se presente, tenemos que tener en cuenta que la naloxona es el antídoto para revertir este efecto secundario del opioide, ¿sí? Siempre ténganlo en cuenta que la naloxona es el antídoto de los opioides. Y dato no menor, el antídoto de las benzodiazepinas es el flumazenil. Con respecto al dolor crónico, tenemos que tener en cuenta que afecta a 1 de cada 10 adultos en el mundo y en Latinoamérica la proporción es mayor, es de 3 de cada 10 personas. Y que el 78% de los pacientes que están en un tratamiento por dolor crónico no está satisfecho con ese tratamiento. Además, solo 1 de cada 4 personas le informa a sus familiares que está con dolor crónico. Los pacientes que viven con dolor crónico no suelen manifestarlo, ¿sí? En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud propuso esta nueva clasificación para el dolor crónico, en el que lo clasifica como dolor crónico primario, el que tiene una causa bien definida, y el dolor crónico secundario, producto de otra enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que el dolor crónico afecta la calidad de vida, a esa persona se le dificulta la vida diaria, se le dificulta el trabajar, se le dificulta la relación en sus vínculos familiares. Convivir con dolor afecta todo el ámbito de la persona, ¿sí? Y es un dolor que se debe tratar y el tratamiento debe estar centrado en el paciente, se debe conocer la causa
para que el paciente pueda llevar la vida diaria con el menor dolor posible. A veces, luego de que se hayan intentado todos los métodos farmacológicos para tratamiento del dolor crónico y que fracasan, se recurre a los tratamientos quirúrgicos. Dentro de estos tenemos el bloqueo, en el que se inyecta una sustancia analgésica en la zona del dolor, entonces se genera una analgesia en esa región. La cordotomía, que es una incisión en las vías aferentes, no sé si se recuerdan de anatomía, teníamos las vías anterolaterales y posterolaterales. Por las vías anterolaterales, que es la vía aferente, es por la que viaja el estímulo doloroso. Entonces se hace una incisión en esa vía, el paciente deja de sentir dolor. Existe la neurectomía, que es un procedimiento en el que se extirpa el nervio, entonces el paciente deja de sentir dolor, y además se pierde la sensibilidad, o sea, se pierde la sensibilidad, pero el paciente deja de sentir dolor. Y la rizotomía, que ya es en relación a los plexos. No sé si recuerdan, por ejemplo, el plexo braquial en la axila, para que tengan una idea. Entonces, a nivel del plexo, se va a cortar únicamente la vía sensitiva del plexo. Entonces, de esa forma solamente se deja de sentir dolor, pero se conserva la movilidad. ¿Sí? Muy bien. Pudimos hablar de cuidados paliativos, pudimos hablar de su tratamiento, el tratamiento del dolor. Y ahora toca hablar de la muerte. ¿Cómo la podemos definir? ¿Cómo vamos a saber que un paciente está muerto? ¿Qué signo vital vamos a tener en cuenta? Vamos a definir a la muerte como el cese irreversible de las funciones vitales cardiorrespiratorias o de todas las funciones neurológicas. Entonces, van a existir dos criterios de muerte. La muerte por paro cardiorrespiratorio y la muerte por cese de actividad eléctrica cerebral, es decir, la muerte encefálica. Vamos a evaluar entonces la función de bomba del corazón y la actividad neurológica. Estos dos criterios van a ser dos criterios de muerte: paro cardiorrespiratorio y muerte encefálica. Tenemos que tener en cuenta que en el caso, de paro cardiorrespiratorio lo vamos a controlar con los signos vitales. Y en la muerte por muerte encefálica, por cese de actividad eléctrica, esto se ve reflejado en un electroencefalograma. Cuando se detecta muerte encefálica, obligatoriamente la institución de salud da aviso al INCUCAI y acude a la institución el equipo de procuración de órganos a determinar la muerte encefálica del paciente. Y de esa forma, en ese momento, se hace un electroencefalograma para ver si hay actividad eléctrica cerebral. En el caso de que haya, se repite a las 12 horas. Se realiza un nuevo electroencefalograma. En el caso de que no haya ningún tipo de actividad eléctrica, se repite a las 6 horas. Y si continúa sin existir actividad eléctrica, se constata la muerte por criterio neurológico. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina existe una ley, es la ley Justina, es la ley 27.447, que en su artículo 33 determina que es requisito para la obtención de órganos y o tejidos de donante que la ablación de órganos, que la obtención de órganos de tejidos se puede realizar a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice extracción de órganos. A partir de esta ley, en Argentina, todos somos donantes, a no ser que expresemos lo contrario. Hace muchos años atrás, uno tenía que manifestar en vida al INCUCAI si quería ser donante y también manifestárselo a su familia. A partir de esta ley, después pueden buscarla, es por una nena que estaba esperando un trasplante de corazón que nunca llegó.
que se determinó que toda persona mayor de 18 años es donante, a no ser que exprese lo contrario. Muy bien. Pudimos hablar de cuidados paliativos. Bueno, muchas gracias a todos. Cualquier duda respecto a esta clase pueden dejarla en el sector de comentarios en este sector del Classroom, en este tema, o hacerla en la próxima clase. Gracias.